Hola queridos lectores, bienvenidos una vez más a Un Libro, una Experiencia, un podcast para lectores de verdad. En un episodio anterior de este podcast les hablé un poco de cómo el lector, en el que con el tiempo he llegado a convertirme, debe agradecer la aparición de unas cuantas personas importantes en su vida y la llegada a sus manos de unos cuantos libros clave para que adquiriera el gusto insobornable por la lectura. Les decía que uno de esos libros, recomendado por el fallecido poeta y narrador tabasqueño Salvador Córdoba León, conductor del taller literario de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, al que yo asistí hace ya casi 30 años, fue Iniciación a las estructuras literarias del escritor, educador y artista polifacético Antonio Domínguez Hidalgo. Ese librito, al que he regresado después de haberlo leído de forma incompleta e insuficiente mientras asistía al taller del maestro Córdoba León, se propone invitar a sus lectores al análisis de las partes que constituyen una obra literaria. Su objetivo es formar a un lector con los conocimientos mínimos de teoría literaria que le permitan explicarse a sí mismo y explicar a los demás el sistema de sistemas que integran la obra, a fin de que se encuentre en condiciones de elaborar un análisis integral de la misma. Con semejante objetivo, parecería que este libro de iniciación del maestro Domínguez Hidalgo puede resultar muy ambicioso para el lector promedio, y la realidad es que sí lo es, pero en su ambición radica precisamente su valía para quien se proponga adquirir los elementos teóricos básicos que le permitan apreciar de mejor modo la arquitectura de una novela, de un libro de ensayos, de un poemario, contribuir a partir de ese conocimiento a que otros aprecien y comprendan la obra literaria sería el siguiente gran paso. Pero dejemos por lo pronto esa labor a los críticos y a los teóricos, a quienes por otra parte hay que agradecer el papel que han desempeñado para la comprensión de las obras literarias desde diferentes ópticas o métodos. Y hablando de métodos para analizar una obra en literatura, Domínguez Hidalgo distingue desde las primeras páginas de su libro entre métodos intrínsecos y métodos extrínsecos. Los primeros consideran a la obra literaria como una totalidad independiente, como un sistema autónomo capaz de explicarse a sí mismo, mientras que los segundos coadyuvan al esclarecimiento de ciertas oscuridades que dificultan el análisis, el comentario y la interpretación de la obra literaria. Son métodos intrínsecos, por ejemplo, la estilística, que tuvo sus más altos representantes en Charles Bailey, Leo Spitzer, Benedetto Croce y Dámaso Alonso, el formalismo ruso con Proust, Tinianov y Jacobson a la cabeza, y el estructuralismo de Henslev, Levi-Strauss, Roland Barthes, Svetanto Todorov y Umberto Eco, entre otros importantes teóricos estructuralistas. Para los métodos intrínsecos, una obra literaria es una entidad artística que no puede ser explicada por el solo conocimiento histórico de la misma ni por la información erudita que de ella se disponga. Dado que la obra es una construcción lingüística, hay que recurrir a la lingüística sincrónica, es decir, a aquella que considera a la lengua que corresponde al tiempo en que la obra fue escrita, para perfilar una descripción pretendidamente científica de ella. Porque una obra literaria es un sistema sincrónico, subraya el maestro Domínguez Hidalgo, o sea, construido en un tiempo y un espacio determinados, de allí que un enfoque diacrónico, aquel que toma en cuenta la evolución de la lengua a través del tiempo, sirva más bien para relacionar a la obra con otras obras literarias en un periodo histórico determinado, pero no para explicarla completamente. A partir del enfoque sincrónico, al análisis literario le interesará comprender la literariedad de la obra literaria, apunta el maestro Domínguez Hidalgo. Es decir, buscará desentrañar en la obra literaria el conjunto de elementos solidarios entre sí, interrelacionados, que se explican unos en función de otros sin perder la visión de la totalidad. Entendido lo anterior, debe quedar claro que la experiencia de un libro pasa necesariamente por la comprensión, así sea en un nivel básico, de su estructura lingüística, y que solo después de adquirida esta comprensión mínima se puede pretender perpetrar un análisis integral recurriendo a métodos extrínsecos como el estructuralismo genético de Mircea Eliade y Gastón Bachelard, el materialismo histórico de Marx y Engels, el psicoanálisis de Freud y Jung y el estudio biográfico. Escribe el maestro Domínguez Hidalgo que se necesita una preparación científica además de una agilidad mental dinámica si a lo que se aspira es al análisis de una obra literaria desde diferentes perspectivas. Ese análisis científico del que escribe el maestro Domínguez Hidalgo es el análisis semiótico literario integral. Y es gracias a ese análisis que es posible determinar si una obra literaria es o puede ser trascendental. Si nos preguntamos acerca de qué puede entenderse por trascendencia en literatura, leyendo el libro se puede comprender que una obra literaria trascendente es aquella que intensifica nuestro acervo sensible e intelectivo y que nos ayuda en ese sentido a comprender el mundo humano, social, cultural y el mundo histórico que generó
situando la obra en sus relaciones con el devenir de la humanidad. Ahora bien, se entiende por semiótica literaria a la ciencia que tiene por finalidad aproximarnos a la mejor comprensión de cada uno de los objetos literarios en cuanto a sistemas de signos lingüísticos realizados que cumplen un objetivo de comunicación estética y que llevan el nombre de obras literarias. La semiótica busca así hallar la literariedad en las obras que estudia, es decir, su verdad como expresiones artísticas. Es destacable en Iniciación a las estructuras literarias el breve recorrido que hace el maestro Domínguez Hidalgo por las nociones de arte y de cultura para diferenciar la verdad de la obra literaria del lenguaje utilizado por la ciencia. Escribe en ese sentido: si la ciencia nos aproxima a la verdad, a la realidad, el arte simplemente la contiene. Llegamos al arte sintiendo. Así pues, una obra literaria será una verdadera obra artística si es capaz de comunicar con eficacia una experiencia a sus lectores y si estos adquieren a partir de la lectura una madurez sensible, afectivo-emocional y cognoscitivo-creativa. Una novela, un libro de poemas o una obra de teatro que se precien de ser obras artísticas buscarán mejorar humanísticamente a sus lectores, apunta el maestro Domínguez Hidalgo, y serán trascendentes por la plurisignificación de aquellos códigos que los dotan de un alto nivel de información sensible para sus lectores. A la decodificación de esos elementos que conforman a la obra artística, que es la obra literaria, se orienta la semiótica literaria, señala el maestro Domínguez Hidalgo. Pero más aún, puesto que según él, la filosofía es la manifestación más elevada de la cultura, a descubrir los elementos filosóficos que la sostienen. La lectura de Iniciación a las estructuras literarias resulta pues sumamente provechosa para quien desee tener una primera aproximación al estudio y la comprensión rigurosa de la literatura. El libro abre un panorama inmejorable para quien se aventure por los derroteros de la crítica literaria, pero también para el lector que aspire a leer mejor y busque experimentar una obra literaria como lo que es, un producto profundamente humano que se ha propuesto ser resultado de la función estética de la lengua, que es capaz de crear equivalencias conscientes o inconscientes con la realidad al hacer uso de la imaginación o la fantasía, y que tiene por propósito comunicar estéticamente lo que el maestro Domínguez Hidalgo llama el plano del contenido. Iniciación a las estructuras literarias concluye con una larga lista de grandes obras literarias a las que su autor invita a leer semióticamente, y con una bibliografía mínima que en realidad consta de una relación más o menos extensa de títulos para quien desee profundizar en la vastedad y en la riqueza de los estudios literarios. La lista de obras magistrales comprende títulos que van desde la antigüedad hasta la literatura modernista, vanguardista y de otros ismos, mientras que la bibliografía mínima incluye lecturas metodológicas, obras teóricas sobre el lenguaje, la comunicación y la lengua, así como libros de teoría y literatura en general, además de diccionarios especializados. Ir más allá del mero impresionismo lector y vivir la experiencia de un libro siempre será mejor cuando se cuenta con las herramientas de análisis que una obra como esta del maestro Domínguez Hidalgo proporciona. Los invito a acercarse a ella si es su propósito experimentar la literatura y estar en condiciones de compartir con otros el placer inmenso de esa experiencia. No olviden que pueden suscribirse al boletín de mi blog franciscopairo.com para recibir contenido exclusivo sobre libros, autores y publicaciones en la era digital del siglo XXI, así como seguir este podcast tanto en Spotify para escuchar la versión en audio como en YouTube si prefieren la versión en video. Hasta el próximo episodio.